Nosotras, ¿cuántas sesiones hemos hecho, Carlos, conmigo, en seguridad sobre el trabajo? Como dos, ¿cierto? ¿Sí ha estado en las anteriores presente? Sí, sí, claro, profesor. Sí, hace mucho ya no veíamos una sesión, hace mucho tiempo. Bueno, vea, Carlos, voy a compartirles, va a quedar grabado, voy a compartirle a todo el equipo de la fecha 239-29-58. Voy a compartirle una matriz de riesgos, ¿vale? La idea es que puedan hacer la segunda evidencia con respecto a esta matriz que les voy a compartir. Se los voy a enviar el correo a cada uno de los compañeros para que lo tengan presente y espero lo revisen. Claro que hay algunos compañeros que no revisan la información que uno les da, pero espero esta vez sí puedan revisar eh, la sesión que les voy a compartir. Bueno, Juliana Marixa es una instructora, o sea, no, listo. Entonces, para que tenga eso en cuenta, ¿vale, Giancarlo? Ya que tú estás aquí en la sesión. ¿Listo? Esa es una matriz de peligro, ¿listo? Ok, listo, Bueno, ahí se profesor. los envío a Ya cada... pues, con mucho gusto, de mi compañero. Eso, ahí se les envío a cada uno de ustedes para que la puedan descargar y puedan trabajar sobre ella. Muy bien. Bueno, Bueno, la evidencia, Giancarlos, que vamos a tratar el día de hoy es la evidencia número uno, que son normas de seguridad en la cadena de abastecimiento, y evidencia número dos, matriz de riesgos. La uno es una evaluación que ustedes deben desarrollar, ¿cierto? La idea es que la información que les voy a dar acá sea de soporte al material de apoyo que ustedes tienen en la plataforma. Pero les aseguro que si ustedes ven esa sesión, los compañeros que no han ingresado al día de hoy, pero que después se sientan y la puedan visualizar, les va a servir de mucha ayuda para poder presentar el examen y sacar una buena calificación. ¿Listo? Pues los temas de hoy, como habíamos mencionado anteriormente, la evidencia número uno, normas de seguridad en las cadenas de abastecimiento. Evidencia número dos, matriz de riesgo, ¿cierto? Si tiene alguna duda, por favor no duden en preguntar, o si no, esperamos al final y podemos resolver algunas dudas sobre el desarrollo de las evidencias. Bueno, Giancarlos, pues si no se acuerda, porque ya hace mucho rato no teníamos sesiones con ustedes. Mi nombre es Ronald Sosa McMahon, soy especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de proyectos, instituto transversal en el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esos son los medios de comunicaciones, los medios en los cuales ustedes pueden acercar mucho más para cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, que está el correo, están los foros o está el chat institucional. O como le había mostrado, normalmente se pueden enviar, si está visualizando por acá, a través de este simbolito en la plataforma, que es un sobrecito, ustedes pueden enviar correos a cada instructor o correspondiente para poder tener como una respuesta mucho más inmediata, ya que estas plataformas, todos los instructores están revisándola constantemente todos los días. ¿Listo? Bueno, entonces, empezando, Giancarlos, vamos a hablar sobre algunas definiciones muy importantes que debemos tener en cuenta, ¿listo? Una de ellas es seguridad y salud en el trabajo, que significa, su sigla lo define como SST, ¿cierto? Nos dice que es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, ¿cierto? Lo que busca el sistema o la seguridad de salud en el trabajo es el bienestar físico y mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo, y su objetivo es fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar, ¿cierto? Previniendo todo el daño a la salud resultante de alguna presencia de algún agente nocivo, ¿cierto? Colocando y manteniendo al trabajador en un puesto de trabajo adecuado a sus capacidades físicas y psicológicas, adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad, ¿cierto? Entonces, el propósito es mantener el nivel exacto de bienestar de un trabajador. ¿Qué es accidente de trabajo?
Eso lo habíamos visto mucho antes, pero bueno, la idea es poder recordar, ya que esa es esas definiciones, las definiciones lo van a ayudar bastante para poder resolver las evaluaciones y tener una idea más clara de poder desarrollar la matriz. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte, ¿cierto? Entonces, es todo suceso repentino que afecte tanto la salud, el bienestar del trabajador o también las instalaciones, ¿cierto? Es muy importante eso. ¿Qué es? Bueno, entonces, también, ahí como para profundizar un poco más, también es accidente de trabajo, ¿cierto? Cuando en el trabajo que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia al lugar de trabajos o viceversa. Pero en ese caso, si la empresa asigna el transporte para el debido traslado a los trabajadores, ¿cierto? O sea, Giancarlos, ¿me estás escuchando? Sí, profe, sí lo estoy Giancarlos, escuchando. ¿tú en ese momento estás trabajando? Repítame, profesor, que no lo escuché bien. ¿En este momento estás trabajando? ¿Trabajas en No, algún... ¿No? no, hasta el momento no estoy trabajando. Listo, entonces, si las empresas tienen transporte y el transporte eh, es como, o sea, accidenta, digámoslo así, o hay un accidente a través del traslado de los trabajadores, se considera accidente de trabajo. Si yo como trabajador me traslado a través de mi moto o algún vehículo particular o un carro, eh, y no se considera accidente de trabajo, ya que ese vehículo no es brindado por la empresa. Entonces hay que tener claro muchas cosas cuando se considera accidente de trabajo. También se considera, otro punto importante y también se considera como accidente de trabajo es el ocurrido durante el ejercicio de las funciones sindicales, o sea, cuando se piden permisos para algunas funciones sindicales, ¿cierto? De igual manera, se considera como accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales establecidas por la empresa. Ejemplo, si la empresa establece un evento cultural o un paseo con los trabajadores y uno de esos trabajadores se accidenta o, eh, o sucede aparece un suceso repentino en el cual causa un daño o una perturbación al trabajador, es considerado accidente de trabajo. Pero si entre los compañeros programan esa sin tener programan un paseo, pero sin ningún apoyo de la empresa, y uno de ellos es accidentado o se accidenta, pues no se considera accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces, es accidente de trabajo, esos puntos, y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Qué es incidente de trabajo? Es un suceso acaecido en el transcurso de trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente, ¿cierto? Tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces, cuando hablamos de incidente, es cuando cuando casi pasa, no hubo lesión, no hubo una fractura, no hubo una caída, no hubo un golpe, no hubo un daño ni en la persona ni en la propiedad, pero sí hubo un evento en el cual casi ocurre un suceso no deseado. Muy bien. Enfermedad laboral es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure
en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, será reconocida como una enfermedad laboral, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad común y enfermedad laboral? Giancarlo, ¿la conoces? No, profesor. No, no conozco cuál es La diferencia. la enfermedad laboral. Bueno, la diferencia de origen común, la enfermedad de origen común, son aquellas que se generan en la vida cotidiana, o sea, de una persona y son excluidas del ámbito laboral. Ejemplo, una gripe, la varicela, la hepatitis, ¿cierto? Son aquellas que se producen en su vida cotidiana. Mientras que las enfermedades laborales se generan por la exposición directa a factores de riesgos en el lugar de trabajo. Ejemplo, trabajar y exponerse de forma prolongada a polvo, ¿cierto? O se puede producir la aparición de enfermedades como la silicosis. Entonces, son aquellas que suelen a partir del trabajo, son las laborales. Y las comunes son aquellas que se originan en la vida cotidiana. ¿Listo? Ah, ok, ok, profesor. Bueno, factores de riesgos. Los factores de riesgo son elementos, fenómenos o acciones humanas que pueden provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. ¿Listo? Los principales factores de riesgos son los físicos, están los químicos, los biológicos, los mecánicos, los eléctricos, los ergonómicos, los locativos, psicosociales, naturales y los de orden público. Estos factores de riesgos lo vamos a ver ahorita más adelante porque son muy fundamentales para el desarrollo de la matriz de riesgo, ¿cierto? ¿Y qué es riesgos? Se entiende como riesgos laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Aquí hablamos de posibilidad, entonces es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. Esto es el riesgo. Peligro. Peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores en los equipos o instalaciones, ¿cierto? Y condiciones de trabajo son todas las condiciones materiales a las que se encuentra sometido el trabajador y que puede dar lugar a un accidente. Ejemplos de condiciones de trabajo, por lo menos están los elementos móviles, las máquinas que pueden provocar atrapamiento, golpes, o las herramientas usadas incorrectamente que pueden provocar cortes, algunos golpes, o aquellas instalaciones eléctricas con partes activas accesibles que pueden dar lugar a un contacto eléctrico directo. Ok. Entonces, aquí entra un punto muy importante y es el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. ¿Y qué es el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo? Según el Ministerio del Trabajo, el cual está comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos, estableció un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, el cual debe ser implementado por todos los empleadores, por todos los proyectos o empresas del país. ¿Y en qué consiste? Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, ¿cierto? Son todas las actividades planeadas cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, ¿en qué consiste un sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Es en anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, el sistema de gestión aplica a todos los empleadores, tanto públicos como privados, y a trabajadores dependientes e independientes. Nadie está exento a este sistema, ¿cierto? Muy bien. Entonces, su objetivo, como ya lo habíamos dicho antes, es facilitar el proceso de implementación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo
por parte de los empleadores y contratantes, asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas, ¿cierto?, por el Sistema General de Riesgos del personal que realiza el trabajo. ¿A través de qué? A través de unas prácticas, procesos, situaciones peligrosas y de acciones de intervención en los riesgos propios de la actividad económica o proyecto en la cual se está trabajando. Uno de los objetivos, porque son muchos los objetivos que tiene un sistema de gestión de seguridad del trabajo, es disminuir la accidentalidad, las enfermedades laborales y el ausentismo, promover la participación de los trabajadores en su cuidado individual y colectivo, fomentar el cumplimiento de las exigencias legales mediante las mejoras continuas. Promover la participación de los trabajadores en su cuidado es una parte muy importante. Sabemos que la empresa implementa y brinda todas las herramientas necesarias para cuidar a los trabajadores, pero el trabajador debe ser consciente y poder tomar unas decisiones correctas para no causar ningún daño a su salud o a los demás o a las instalaciones. Integrantes del sistema de riesgos laborales. Hay 4 actores fundamentales que son el Estado, el empleador, la ARL y el trabajador, ¿cierto? El Estado dirige y coordina el sistema de riesgos laborales, que sería el gobierno, ¿cierto? El empleador afilia a los trabajadores, ¿cierto? Ejecuta el programa de seguridad y salud en el trabajo, registra el COPAS, notifica los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la ARL, ¿cierto? El trabajador vela, como ya hemos dicho antes, vela por su salud y seguridad, cumple los reglamentos del sistema de seguridad sobre el trabajo, participa en las campañas y actividades de prevención de riesgos profesionales a través del COPAS, ¿cierto? Las administradoras de riesgos laborales, las ARL, llamadas anteriormente administradoras de riesgos profesionales, las cuales tienen como función concientizar a los trabajadores y fomentar una cultura de prevención y mantenimiento de la salud física y mental social, promover las condiciones de seguridad e higiene en los puestos de trabajo con el fin de evitar accidentes y enfermedades laborales, fijar la prestación de atención a la salud de los trabajadores y prestaciones económicas por incapacidades, ¿cierto? Entonces, esos actores son muy importantes para integrar un sistema de riesgos laborales. ¿Pero qué son los riesgos laborales? Eso lo acabamos de decir, ¿cierto? Por riesgo se entiende la posibilidad de que ocurra un accidente y se presente una enfermedad. Ahora bien, los riesgos pueden tener lugar durante la realización de actividades en espacios laborales y no laborales, ¿cierto? Y los riesgos comunes es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante el desarrollo de actividades cotidianas y no laborales. Están los riesgos laborales y los no laborales. Muy bien. Pero aquí habla algo muy importante, me dice sobre espacios laborales y no laborales. Puede suceder. ¿Por qué? Porque hay veces en que ocurre o se presenta un riesgo cuando en una función ajena a su actividad, un jefe inmediato le pide un favor del cual usted no tiene funciones ahí, y en ese caso usted se accidenta, pues entra como un accidente de trabajo y de por sí es un riesgo laboral al cual no se encontraba en ese momento cumpliendo sus funciones. Muy bien. Bueno, están los riesgos estáticos, ese es muy importante, ¿cierto? Estos riesgos hacen referencia a que la posibilidad del accidente o de la enfermedad laboral aumenta o disminuye dependiendo del comportamiento asumido
por la persona expuesta al riesgo. O sea, cuando la posibilidad del accidente o de la enfermedad aumenta o disminuye a partir de la actitud asumida por la persona que se expone a él. Por ejemplo, al pasar por encima de un hueco, ¿cierto? Al pasar por encima de una piedra o un río, una calle por la que transitan los automóviles, al caminar sobre un piso húmedo, ¿cierto? Eh, por el riesgo de caída que esto puede representar. Las malas posturas y permanecer mucho tiempo estático van alterando también los músculos y los huesos, causando lesiones. Por eso es muy importante desarrollar las llamadas pausas activas. O hay muchas técnicas también que el trabajador puede cumplir para que no se presente ese tipo de actividades o ese tipo de riesgos. También están llamados los riesgos dinámicos, ¿cierto? Se refiere a aquellos casos en los que una persona se halla en la zona de influencia de un objeto cuya energía cinética, energía o fuerza de movimiento, influye en el aumento o disminución de las posibilidades de un accidente o enfermedad laboral. Entonces, es aquel que se presenta cuando la posibilidad del accidente o enfermedad aumenta o disminuye a partir de la energía cinética presentada en el objeto o sustancia, la cual se potencializa mucho más con la actitud que asume la persona que se halla en un área de influencia. Ejemplo, cruzar desprevenidamente por la calle, ¿cierto? La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento relativo. Muy bien. Aquí ya vamos a entrar un poco a hablar sobre los factores de riesgo, si eso lo hablamos anteriormente, cuáles eran los factores de riesgo muy importantes, ¿cierto? Están los físico-químicos, eléctricos, biológicos, sobrecarga física, psicosocial, locativos, ¿cierto? Factores de riesgo físico-químicos. Los factores de riesgos químicos, físico-químicos, como toda aquella sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que durante su fabricación, manipulación o transporte o al momento de su almacenamiento o empleo puede mezclarse con el ambiente en forma de gas, vapor, polvo, humo y puede tener efectos nocivos en la salud de las personas, ¿cierto? Los factores de riesgos químicos se pueden clasificar en los gases, que son partículas que pueden cambiar de estado físico y se expanden de manera libre y fácil en un lugar, como son los monóxidos, los dióxidos, el nitrógeno, ¿cierto? El oxígeno, entre otros. También están los vapores, que corresponde a la fase gaseosa de una sustancia sólida o líquida. Los aerosoles se refiere a la dispersión de partículas sólidas o líquidas, ¿cierto? Por otro lado, los factores de riesgos físico-químicos son todos aquellos donde se dan a la vez fenómenos físicos como el calor y químicos, como las reacciones entre los combustibles y el comburente, o de oxidación rápida de algunas sustancias o materiales, los cuales pueden traer como consecuencia incendios o explosiones. Y el fuego, que eso también es muy importante, pues se debe considerar la noción de fuego para precisar esta idea. El fuego tiene que ver con la oxidación rápida de un material o sustancia, proceso que al serlo bastante intenso puede producir calor. Y aquí vamos a entrar a un punto muy importante porque vamos a hablar de los tipos de fuego que entra sobre las normas de seguridad, ¿cierto? Donde cual se representa a través de unos símbolos, una clase, un método para extinguirlo, ¿cierto? Esta clasificación es determinada por el tipo de material y por la respuesta del mismo ante el fuego. Se resumen en la siguiente tabla que vamos a ver, ¿cierto? Y se presenta además la correspondiente estrategia para apagar el fuego. Entonces vamos a hablar de uno, por lo menos es el símbolo, que es el triángulo, representado por una A, clase A. Son los fuegos producidos por todos los materiales que presenten brasa al arder, como la madera, el algodón y el papel. Su método para extinguirlo es el enfriamiento. Consiste en reducir el calor producido en la combustión mediante un agente extintor que reduce la temperatura. No sé si ustedes o Giancarlo si ha visto que en los extintores hay unas simbologías en las cuales no todos los extintores me pueden servir para un tipo de fuego en específico. Por eso hay que tener muy claro para qué tipo de material se necesita el extintor y así poder cumplir su función, ¿cierto? Es muy importante conocer
los tipos de fuego o la clase de material. Muy bien. Identificación de riesgos de incendio de materiales peligrosos. Se han establecido mecanismos para identificar materiales peligrosos y uno de ellos es el sistema propuesto por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos, ¿cierto? La cual específicamente el sistema de normas para la identificación de riesgos de incendios de materiales, conocida como la NFPA, la 704, ¿cierto? La norma NFPA, la 704, es el código que explica el diamante de fuego que estamos viendo acá, utilizado para comunicar los peligros de los materiales peligrosos, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante o del rombo en la industria implica que todo personal conozca tanto los criterios de clasificación como el significado de cada número sobre cada color, ¿cierto? La norma NFPA 704 pretende, a través de un rombo seccionado en 4 partes diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. Giancarlo, yo creo que, no sé si usted ha visto este símbolo en algunas sustancias químicas o algunas sustancias donde se encuentran y tienen unos numeritos y una clasificación del tipo de peligrosidad, la cual uno está manejando, ¿cierto? Entonces, el diagrama de rombo se presenta a continuación. Dentro de cada cuadro se indicarán los niveles de peligrosidad, los cuales se identifican con una escala numérica. El rojo, con este color se indican los riesgos a la inflamabilidad. El azul indica los riesgos a la salud. El blanco serán las indicaciones especiales para algunos productos, como productos oxidantes, reactivos o con agua o asfixiante simple. El amarillo, con este color, pues se indican los riesgos por inestabilidad. Por ejemplo, materiales que por sí mismos son capaces de explotar o detonar o de reacciones explosivas a temperaturas y presión normales, como por ejemplo la nitroglicerina. Pregunta, Giancarlo, ¿estás por ahí? Sí, claro, profesor, sí lo estoy escuchando. ¿Qué color es el que informa sobre los peligros de reacción? Bueno, profesor, ahí en el amarillo se puede observar de que hoy en día puede que haya cosas que se puedan explotar altamente y como se dice ahí que pueden explotar un choque, una moto, o sea, o puede exacto. que sea otra cosa. O sea, el amarillo. Sí, profesor, el amarillo, ese es el que yo digo. Perfecto. Ojo que aquí yo estoy hablando muchas cosas que van a salir en la evaluación de la evidencia número 1. Muy bien, Giancarlos. Listo, estamos pendientes. Factores eléctricos. Los factores eléctricos o de riesgo eléctrico tienen que ver con los sistemas eléctricos de los aparatos, los dispositivos, instalaciones locativas que pueden generar energía dinámica o estática, ¿cierto? Los factores de riesgo biológicos. Los factores de riesgo biológicos son los microorganismos vivos o materiales que se pueden encontrar presentes en el lugar de trabajo y que al entrar en contacto con los trabajadores pueden generar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicarlos, bacterias, virus u hongos, ¿cierto? Ejemplo, en los campos, en aquellos trabajos que se requiere bastante contactos con el ambiente, se presentan muchos de estos factores biológicos. Los factores de riesgo generan sobrecarga física. Este tipo de factores de riesgos tienen que ver con aquellos casos en los que el trabajador se ve expuesto a posturas que le pueden generar fatigas musculares y desencadenar o agravar patologías osteomusculares. Ejemplo, los movimientos repetitivos, las posturas mantenidas, las fuerzas y la manipulación de cargas pesadas. Los factores de riesgo psicosociales
o los riesgos psicosociales hacen referencia a aquellas situaciones presentes en trabajo que están directamente ligadas a la empresa, a la función laboral, a la realización de tareas y que pueden afectar la salud física, mental y social del trabajador. Está la sobrecarga mental, que es el sobreesfuerzo intelectual del empleado por cumplir con las demandas del cargo que está cumpliendo. También la autonomía es uno de los factores importantes. Es esa autonomía del trabajador para el manejo de los tiempos y el descanso laborales. Es muy importante, ¿cierto? Los factores de riesgo locativos, condiciones en las cuales intervienen superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento, organización de las áreas, estructuras, la instalación y en general el espacio de trabajo, ¿cierto? O sea, se define como todo aquello riesgo inherente a las instalaciones físicas del sitio laboral, como son los espacios de trabajo y las estructuras propias de la edificación, como son los pisos, techos, ventanas, barandas, ventilación, entre otras. Estos riesgos, si son constantes durante las horas laborales del trabajo, son una de las causas más frecuentes de accidentalidad. Por esta razón, se puede implementar planes de seguridad de riesgos locativos. Algunos de los peligros locativos que deben identificarse en las empresas son los siguientes. Por ejemplo, las vías de evacuación, ¿cierto? Deficientes o ausencia de las salidas de emergencia, la distribución de los espacios sin planeación, escaleras defectuosas, los pasillos angostos, los pisos resbalosos, los servicios de baños defectuosos o escasos, desaprovechamiento de la luz natural o alguna fuente de ventilación natural deficiente. Muy bien. Aquí tenemos alguna simbología muy importante para algunos factores de riesgos. Ejemplo, aquí tenemos la simbología para factores de riesgos biológicos, los químicos, los psicosociales, la radiación ionizante, temperatura, iluminación, que son los riesgos físicos, ¿cierto? La ventilación, la vibración. Por lo menos los riesgos mecánicos tenemos algunos como movimientos repetitivos, posturas mantenidas, fuerza y manipulación de cargas pesadas, ¿cierto? Muy importantes. Otro punto muy importante en la norma de seguridad son los equipos de protección personal. Y se refiere a cualquier dispositivo o elemento que debe llevar, usar o manipular un empleado con la intención de proteger de los distintos factores de riesgos que pueden estar presentes en el desarrollo de diferentes actividades en su puesto de trabajo, ¿cierto? Existen dos acciones que pueden llevarse a cabo con el propósito de determinar cuáles son los equipos de protección personal a utilizar. Una es realizar un análisis de las actividades, otra es identificar los factores de riesgos presentes en el área de trabajo. Esa es una de las dos formas que uno puede llegar a analizar y qué equipo de protección personal se requiere en dicha actividad, ¿cierto? Para cada trabajador. Entonces, un EPP o un equipo de protección personal es un equipo que protege al trabajador del riesgo de accidentes o de efectos adversos para la salud. Y es importante aclarar que cada trabajador es responsable de su equipo de protección y podrá solicitar la reposición del mismo cuando se demuestre el deterioro o daño. Es importante. Yo siempre he pedido cuando los muchachos o algún trabajador quiere cambiar su equipo de protección personal, ya sea unas gafas, unos guantes, una careta, es importante que ellos devuelvan el que está deteriorado para poderse entregar uno nuevo. ¿Listo? Muy bien. Cuando hablamos de realizar un análisis de las actividades, ¿cierto? Eh, Realizar un análisis de actividades que se ejecuten en el lugar de trabajo, o sea, los factores ambientales que rodean la situación, los equipos o máquinas que debe utilizar el trabajador o las sustancias que pueden manipular para la realización de tareas. Con respecto a eso, yo brindaría aquellos elementos de protección personal para que el trabajador no incurra en un accidente. ¿Listo? Y cuando hablamos de identificar los factores asociados a vibraciones inconvenientes con la iluminación, temperatura, riesgos mecánicos, riesgos biológicos, entre otros. Pero yo siempre he dicho que para mí la última instancia es los elementos de protección personal. Para mí siempre es hacer un análisis más exhaustivo y poder determinar qué factores de riesgos son lo más importante, darle prioridad y poder
si es posible, eliminarlos por completo. Que eso lo vamos a ver más adelante en la matriz de riesgos. Estos son algunos equipos de protección personal que normalmente se utilizan. Ejemplo, está el respirador con protección para material particulado, es utilizado para tareas con materiales particulados. Las fajas, utilizadas en la labor en donde se manipulan las cargas pesadas. El traje de neopreno protege a las personas de riesgos relacionados con labores que tienen contacto con el agua. O las chaquetas para cuartos fríos son de materiales textil que aíslan temperaturas bajas y húmedas, protegiendo a la persona de los peligros relacionados con la exposición prolongada de temperaturas bajas. Muy importante, muy importante. Otra de las normas de seguridad muy importantes podemos encontrar la señalización de seguridad industrial y salud. Tipos de señales en el lugar de trabajo, ¿cierto? Además de los equipos de protección personal, las empresas deben manejar una señalización que brinde seguridad industrial. Entonces, es importante la capacitación a todo el personal, clientes y demás participantes que se encuentren dentro de las instalaciones para minimizar la accidentalidad o disponer de pausas de comportamiento ante las diferentes contingencias que se pueden presentar, ¿cierto? A continuación, vamos a utilizar la identificación y el uso de las señales de seguridad industrial de acuerdo a los colores y a la simbología, ¿cierto? Los símbolos son representaciones gráficas que sirven para diseñar las señales que combinadas de formas geométricas y un color suministra información implícita, ¿cierto? Por lo menos el amarillo, su significado de la atención y riesgo de peligro, el rojo, señales de parado, provisión, elementos contra incendios también, azul es una obligación y el verde para situaciones de seguridad y primeros auxilios, que la hemos visto, por lo menos es una atención, riesgo de peligro, provisión, obligación, el uso de gafas de seguridad y para situaciones de seguridad y señalización, ¿ok? Investigación de accidente de trabajo. La investigación de accidente de trabajo es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes, ¿cierto? Entonces, registrar y controlar los incidentes es uno de los puntos fundamentales. Son excelentes indicadores que advierten de la probable inmediatez del accidente y es por esto que no se les puede restar importancia en el ambiente laboral, ¿cierto? Nosotros no podemos, si pasó un incidente, si ocurrió un accidente, por favor, hay que registrarlo. Los incidentes, ¿cierto? Los accidentes es lo más lógico que una empresa debe hacer, ¿cierto? Y investigar los incidentes y accidentes. Aquí sería investigar los accidentes, diría lo más. No existe un método único para la investigación de incidentes o accidentes, ya que cualquier método es válido si garantiza el logro de los objetivos perseguidos, ¿cierto? ¿Y cuál es el logro de los objetivos perseguidos? Encontrar qué factores de riesgo fueron los que incurrieron y cómo poder controlarlos, mitigarlos o eliminarlos y que no vuelva a ocurrir lo sucedido, ¿cierto? Existen unos métodos más comunes que es el árbol de causa o análisis de causa-raíz. Y un análisis de causa-raíz, por sus siglas en inglés, ¿cierto? Implica encontrar las causas fundamentales de un problema para identificar e implementar soluciones. Escuchen muy bien. Implica encontrar las causas fundamentales de un problema para identificar e implementar soluciones. El análisis de causa-raíz. La empresa debe disponer un método que lleve progresivamente a un diagnóstico profundo de la situación que ha propiciado el accidente, es decir, un análisis de las causas, puesto que al no realizarse este proceso adecuadamente se puede llegar a adoptar medidas preventivas equivocadas y no adoptar las medidas más eficientes. Recuerde que los accidentes son causados, nunca son casuales. Es por ello que en la accidentalidad se encuentran innumerables causas, lo que se denomina multicausalidad,
¿cierto? Las causas inmediatas, circunstancia que se presenta justamente antes del contacto, por lo general son observables o se hace sentir. ¿Cuáles son estas causas inmediatas? Están los actos inseguros o subestándar, que es cuando se viola un procedimiento o una norma, ¿cierto? Son comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. Están las condiciones inseguras o subestándar, defecto, falta de diseño en instalaciones, están las causas básicas, los factores personales del trabajo, los factores del trabajo. Entonces, la investigación de accidentes de trabajo. Claves para una investigación exitosa. Debe haber una planeación, acudir a la escena, activar el proceso de investigación, acudir al lesionado, proteger la propiedad, reunir y preservar evidencias, entrevistar, notificar, reportar, realizar el seguimiento. La falla más común es el proceso de investigación, no encontrar la causa raíz, buscar culpables, tiempo y recursos insuficientes por involucramiento de la gerencia, falta de entrenamiento, falta de inspección en lugar de accidente o incidente de trabajo, reducir el accidente o incidente de trabajo en un simple descuido. Muy bien, hasta aquí está todo referente a las normas de seguridad que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia número 1, ¿vale? Que es una evaluación. Hay que profundizar. Yo diría que podríamos encontrar la información acá, pero hay que profundizar un poco más para el desarrollo de la evidencia número 1, que son las normas de seguridad en las cadenas de abastecimiento. ¿Listo, Giancarlos? Sí, claro, profesor. Pero si usted vuelve a ver este video, le aseguro que va a encontrar la mayoría de respuestas. ¿Listo? Bueno. Ok, listo, profesor. Aquí sería la primera, hasta aquí llegaría la primera evidencia. La segunda evidencia es el desarrollo de la matriz de riesgos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla lo más rápido posible para que se pueda entender. ¿Listo? Vamos a hablar sobre la evaluación de los riesgos, ¿cierto? Lista de verificación, realiza la matriz de riesgos. En la evaluación de los riesgos se desarrolla una lista de verificación. Es donde se incluyen todos los factores de riesgos que se pueden encontrar dentro de una empresa. El código y la descripción. Solo se debe marcar los factores de riesgos presentes dentro del puesto de trabajo y diagnosticar. No podemos llegar a inventar unos factores de riesgos que no ocurren dentro de ese puesto de trabajo, ¿cierto? Y luego desarrollamos la matriz de riesgos. La matriz de riesgo, ¿qué es? Es una herramienta que permite plasmar los diferentes datos de los factores de riesgos obtenidos dentro de un ambiente laboral dentro de la empresa, ¿cierto? Para la realización de dicha matriz se requiere de varias tablas y cuadros propuestos por la norma GTC 45 de INCOMTEC, ¿cierto? Que la vamos a explicar más adelante. Y su objetivo es proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de riesgos. Podemos visualizarla acá. Entonces, la matriz de riesgo, como le habíamos dicho, es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad de los trabajadores que enfrenta en una organización. Es un elemento para recolectar información y hacer una evaluación de los riesgos, ¿cierto? Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. Los peligros prioritarios se obtienen de la matriz de riesgos. Para esto puede utilizar la GTC 45 como guía de creación de la matriz. La GTC 45 establece esas directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos. Esta identificación se hace a partir del panorama de factores de riesgos, donde se debe hacer un reconocimiento de los factores de riesgos a los que está expuesto el trabajo en la empresa. Entonces, la GTC 45 nos muestra esos factores de riesgos y nosotros debemos identificar si en ese puesto de trabajo ocurre o se presenta ese factor de riesgo, ¿cierto?
¿Sabe cuáles son los factores de riesgos, Giancarlos, que hablamos anteriormente? Nómbreme dos. Giancarlos, Dígame, profesor, que no lo escuché bien. nómbreme dos factores de riesgos que hablamos anteriormente. El psicosocial, riesgos No laborales, físico-químicos. creo. No, riesgo físico-químico, ¿se acuerda? Los de Ah, carga sí, física, profesor. psicosocial, biológicos, bueno, esos son los factores de riesgo, ¿cierto? Sí, profesor. Bueno. Físico, químico, eléctrico, laboral y Bueno. esos que son, profesor. Entonces, la matriz de riesgo nos permite identificar los riesgos prioritarios a los que estamos expuestos a través de la evaluación de la probabilidad y de gravedad de los mismos durante una tarea. ¿Cuándo se usa? Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie un procedimiento, por lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores, ¿cierto? Es muy importante. Características de una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos debe presentar ciertas características para que pueda cumplir su función, como son, debe ser sencilla tanto en la forma como se elabore, como en la que se consulte y que, como se ha dicho anteriormente, se hace con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y ordenar prioridades. Debe ser flexible en la que se pueda documentar los diferentes procesos de la empresa, así como evaluar de forma global los riesgos de la misma. Debe permitir hacer comparaciones entre diferentes proyectos, áreas o actividades de la empresa. Debe permitir realizar un diagnóstico objetivo de todos los factores de riesgo de la empresa, ¿cierto? ¿Qué se necesita para elaborar una matriz de riesgos? Para poder hacer una matriz de riesgos, primero hay que identificar las actividades principales de la empresa o proyecto y los riesgos propios de aquellas, ¿cierto? En un segundo paso, se tiene que evaluar las probabilidades de que el riesgo ocurra, así como las consecuencias de este. Finalmente, se debe hacer una representación de la matriz de riesgos y esta suele hacerse en forma de tabla, lo que facilite su visualización. Muy bien. Actividad de aprendizaje número 16 es la matriz de riesgo, ¿cierto? ¿Qué me pide la actividad? La evidencia número 2. Desarrolle la matriz con herramienta. Desarrolle la matriz con herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual, ¿cierto? Entonces, Giancarlos, yo les compartí a sus correos una matriz muy sencilla, las cuales ustedes me van a desarrollar y las voy a mostrar acá, perdón, en este Excel. Es la misma que les acabé de compartir. En ella hay un ejemplo en la cual ustedes van a visualizar. Van a colocar el nombre de la empresa en la cual van a trabajar. El responsable son ustedes, número de la ficha y la evidencia. ¿Qué evidencia es? Este es un ejemplo del cual ustedes se van a fundamentar o se van a guiar. Lo importante y lo más importante que quiero que me establezcan es un plan de acción para poder eliminar este factor de riesgo que hemos encontrado acá, ¿cierto? Ejemplo, la descripción, manejo de materiales cortopunzantes que tienen contacto con productos químicos y se dispone de biocontenedores biológico, ¿cierto? Biológico. ¿Por qué? Porque en el proceso operativo, en la zona lugar de trabajo que eran laboratorios, su actividad que era prácticas de laboratorios y su tarea era toma de muestras con agujas, ¿cierto? Entonces es un riesgo biológico y su descripción es manejo de materiales cortopunzantes. Hay una serie de cuadros que debemos diligenciar y hay unos cuadros que están formulados y que no me deja corregirlos. Solamente se van a formular los que se puedan
hay unos que no pueden, hay unos que sí, si ves, si yo lo modifico. Esto no me deja modificar, hay unos que no me dejan modificar. Ella automáticamente me va a decir si es aceptable o no aceptable, ¿cierto? En la misma formato va a encontrar la tabla con los factores correspondientes, que son biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, seguridad, fenómeno natural, de la GTC 45. Y va a haber un instructivo de cómo diligenciar la tabla de una forma muy sencilla. O sea, no va a haber pérdida para el desarrollo. Y lo que necesito es que ustedes, queridos aprendices, me coloquen o me diligencien o encuentren dos factores de riesgos en dos tareas o en una tarea específica de la empresa en las cuales van a trabajar y me van a desarrollar toda esa información y lo más importante, me van a determinar el plan de acción que deben ejecutar para que esos factores de riesgo no se vuelvan a presentar. Giancarlos. Sí, dígame, profesor. ¿Entendido la información? Sí, claro, profesor, todo está claro. Tenemos el instructivo. Esta misma tabla es la que me van a devolver ustedes, solamente esta tabla, así la que me van a devolver diligenciada. Apenas le estoy pidiendo dos factores de riesgo, imagínense, no más dos factores de riesgo con su respectivo plan de acción. ¿Listo? Esa es la segunda evidencia. La primera, hacer la evaluación, y esta, devolverme la matriz que le acabé de enviarle a sus correos, pero con diligencia estas dos filas. Diligencia de estas dos filas. ¿Perfecto, Giancarlos? Sí, claro, profesor. Y bueno, Giancarlo, tiene un punto positivo por haber ingresado. Así que va ganando, mano. Profesor, quería Dime. como decirle algo a usted. Mire, depende que todo lo que está explicado, lo que usted había dicho, en la evidencia uno que tenemos que hacer una evaluación o ya sea una actividad. Esa actividad yo ya la había hecho, pero yo no sé si de pronto la aprobé o no, o si me tocó. Y si de pronto la saqué algo malo, de pronto para volverla a hacerla otra vez. ¿Usted ya presentó la actividad, la interactiva? Sí, profesor, la que es como una evaluación o una actividad. Sí, pero ya presentó, pero ¿qué sacó? ¿Sacó 100%? Pues la verdad no sé, profesor, porque no sé cómo mirar la calificación de la actividad.